De todas las cosas que salieron a dar vueltas por el mundo de la historia del imperio austro-húngaro, capital Austria, de ahí viene la costumbre de tomar café y comer medialunas, por ejemplo, las facturas, las vienesas, el pan vienés. Tal vez la más universal de todas nos resulte a nosotros el acordeón. Si sos mesopotámico o tenés familiares nacidos en la Mesopotamia, está en tu ADN seguro el acordeón. Y si no, debería estarlo, ¿no? De los instrumentos que nos legó la inmigración europea, el bandoneón, el acordeón, el piano, la guitarra, son parte de nuestras propias identidades. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que tocan el acordeón. Digo eso porque decir acordeonista siempre me trae un problema. Es difícil, es una palabra difícil, acordeonistas. Acordeonista, ¿no? Acordeonistas. El neonistas ahí, Neonistas. bandoneonistas nos trae algún problema. Dos acordeones, dos. Dos acordones, dos, estaría bien, ¿no? Natalio Sturla, nacido en Gilbert, en la provincia de Entre Ríos. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, muchas gracias. Facundo Torresán, nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, ¿cómo va? Buenas tardes, un gusto estar aquí, muchas gracias. Por ahí, si te vieran o te están viendo en el streaming, no hace falta decir que sos entrerriano por la boina. Ah, sí, siempre la boina presente y no podemos traer el mate, si no también estamos con el mate. Ay, me tomaría un matecito, ¿sabes cómo me Podrían haberlo traído el tomaría mate, un no habría matecito? problema, pero... Llegué directo de Entre Ríos y se me acabó el agua, pero para la próxima lo traemos. Y andan con los acordeones encima, que no es Tal pequeña cual. cosa. Este domingo 13 de julio a las 20:30, lo dije más temprano, lo repito, tocan en Páramo Cultural, en Carlos Calvos 3974, en la capital federal, en un espectáculo que se llama Acordeonistas y Entrerrianos. Un espectáculo que refleja distintas formas de ejecutar el instrumento. En realidad son varios acordeones, no uno solo, con un repertorio de los géneros musicales del litoral basado en composiciones propias y en maestros de la entrerrianía. Otra palabra difícil, la entrerrianía. ¿Quiénes son los maestros de la de Entre Ríos? De Entre Ríos. Bueno, nosotros tenemos hace ya varios años un trabajo con un movimiento que es de costa a costa. Es un movimiento que integramos con Facundo y otros músicos y artistas de Entre Ríos. ¿Eso es de Paraná al Uruguay, costa a costa? De costa a costa, exactamente, que también hace referencia a un tema del Zurdo Martínez, un guitarrista referente, que es parte de quienes componen también este repertorio de maestros y referentes de nuestro Entre Ríos, de esa zona. Y con este movimiento hemos trabajado y trabajamos en el rescate, en visibilizar y en volver a interpretar obras de grandes referentes. Del Zurdo Martínez, uno de ellos, pero bueno, podemos hablar de Edmundo Pérez, los hermanos Pilepich. Tenemos guitarristas como Víctor Velázquez, Maciel Varela, que fue un guitarrista que compuso estilos en la década del 30 y 40, que hemos rescatado obras, y tal vez el referente más importante del cual rescatamos muchísimos temas sea Abelardo Di Mota, que es un acordeonista ya fallecido de Villaguay. Estos acordeones que ustedes portan, el tuyo, Facundo, ¿se llama Excelsior el instrumento? Sí, Excelsior es la marca, es una marca italiana, al igual que el de Natalio, que es una variante, pero también es Excelsior. Y bueno, como bien decían, el acordeón es muy caro a nuestros sentimientos por la llegada de los inmigrantes con estos instrumentos, que Entre Ríos tiene mucha inmigración, sobre todo a mediados del siglo XIX, y que después se herencia en maneras de tocar esos instrumentos, y aparece, por ejemplo, el tanguito montielero o el tango liso, que es un género de nuestra provincia de Entre Ríos, que vamos a tocar también algo de tanguito montielero en este espectáculo, y el chamamé toma una forma particular que es más que nada para los músicos, ¿no? Es en tonalidad menor, como algo más, un poco más melancólica, esas melodías de chamamé en Entre Ríos, un poco mezclándose con la milonga o con algún sonido del tango de Buenos Aires, como quedando al medio de ese litoral profundo y lo rioplatense. Así que el chamamé tiene como esa tonalidad menor, esa búsqueda, y bueno, Abelardo Di Mota fue un referente justamente de ese estilo,
que en nuestros acordeones se expresa de esa manera. Bien, el instrumento en Europa, sobre todo en Europa del Centro, es un instrumento muy frecuentado para muchas músicas distintas. Sí. En la Argentina más bien está vinculado a géneros específicos, a la música litoraleña y también a la cumbia y al cuarteto, ¿no? A músicas esencialmente bailables. Eso tal vez sea parte más de la bajada de la influencia de los inmigrantes italianos. Pero estos dos acordeones son italianos. Sí, exactamente, porque Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, impulsó un polo industrial. Eso, los italianos han sido grandes desarrolladores de este instrumento, que si bien tiene su origen en Austria y en el sur de Alemania, las marcas italianas ya en el 1900 lo comenzaron a desarrollar. Y bueno, Italia tiene una región, que es la región de Castelfidardo, donde están las fábricas más importantes de acordeones que distribuyen y venden en todo el mundo. Entonces son acordeones y marcas que tienen como una garantía de calidad. Hablando de eso, no sé si saben, pero a veces es bueno recordarlo, los bandoneones, instrumentos primos de los acordeones, si uno lo piensa un poco, que se fabrican en Alemania, los famosos, los que tienen hoy un siglo, los AA, pertenecieron a una fábrica que Hitler convirtió en una fábrica de bombas, es decir, que de bombas y de armas durante el apogeo del nazismo, por lo cual dejaron de fabricarse esos instrumentos, por eso son reliquias y maravillas, y después no hubo forma en la propia Alemania de reponer lo perdido, es decir, suenan instrumentos de un pasado, ese pasado fue borrado por las necesidades bélicas del aparato nazi, ¿no? Son historias fuertes si uno las piensa. Sí, es así. Y toda la producción previa a la Segunda Guerra, toda la producción de bandoneones venía a la Argentina por el auge del tango, en la década del 30 sobre todo. Y algunos de ellos fueron a parar evidentemente a la música mesopotamia, si uno juega por los Isako Advitbol de este mundo, ¿no? Exacto. Así es. ¿Quieren tocar, hablando de un poquito de eso, de un tanguito montielero? ¿Pueden tocar un poco? ¿Cómo no? Sí. Vamos a hacer uno de Ricardo Sandomeni, que se llama Un chispazo del fogón. Ahí va. Es muy importante la ciudad en que cada uno nació en Entre Ríos, que es una provincia con muchísimas ciudades y muchos temperamentos distintos. Veo que entre los invitados al espectáculo figuran músicos de Paraná, de Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú. Ustedes son de Gilbert y de Concepción del Uruguay. Hay como una escena y un sonido local para tocar en cada una de las ciudades. Creo que hay regiones, está la costa del Paraná y la costa del Uruguay. Esas han sido dos regiones importantes vinculadas a la chamarrita y también al tanguito montielero. Después está la región norte, influenciada desde Villaguaria hacia el norte, con Federal, que es más la región más chamamecera. Y la zona sur de la provincia de Entre Ríos está emparentada con La Huella, la Milonga y la provincia de Buenos Aires y el Uruguay también. Me parece que tiene más que la comisaría de acá a la vuelta, pero te quiero preguntar, ¿cuántos botones tenés ahí? Tenemos 120, que es un formato. Los acordeones se clasifican en cantidad de bajos, se llaman, que son botones que precisamente dan acordes, simultáneamente hacen sonar 3 notas, y este es uno de los modelos que mayor cantidad de bajos trae. Bueno, y después hay de 90 bajos, 80, 60, y para chicos o principiantes, acordeones más pequeños. Acá a la vuelta está el Departamento Central de Policía, por eso hice el chiste, que no es tan chiste. 120 botones, ¿y tenés que memorizarlos en el cerebro?
En realidad tiene una lógica bastante práctica. Esto lo desarrollaron los primeros luthiers que armaron el acordeón en función de la música popular. Entonces, con un pequeño movimiento yo ya tengo 2 acordes que puedo acompañar una melodía y no necesito estar memorizando combinaciones muy difíciles, sino que están ordenados de manera práctica para acompañar melodías populares. A ver si nos haces la prueba. Por ejemplo, acá estamos en Do mayor y vas a sumarle, les cuento a los que están escuchando, a la izquierda del instrumento 120 botones y a la derecha un teclado con... Como piano. ¿Cuántas teclas? 41 teclas, puede tener más, menos teclas. Y los botones en realidad hacen la función de acompañamiento. Perdón que te pida. Imaginemos que tocas Puente Pexoa, por dar un ejemplo de... Bueno, muy bien, Puente Pexoa... ¿Cómo era la melodía? ¿Te acordás, mi chinita? Ay. Bien, ahí está. Tiene como 2 cambios y entonces ese cambio del la menor al dominante o al acorde yo lo tengo de manera muy práctica y inmediata, digamos. Entonces, básicamente con ese pequeño movimiento puedo acompañar toda la melodía. No necesito desplazarme a otras partes más complicadas de llegar con la mano izquierda que no puedo ver, digamos. Es como el claro, no mirás. De hecho, cerraste los ojos para tocar ahora. Ah, sí, pero eso es una cuestión más personal. ¿Y el fuelle? El fuelle, en este caso, el acordeón, que originalmente es como tiene armónicas adentro, bueno, el fuelle cumple la función de aspirar o expulsar el aire y eso es lo que permite la ida y vuelta del fuelle tener la energía para que las voces de adentro suenen a medida que uno activa las teclas o los botones. Hace unas semanas de visita aquí en el programa, una colega de ustedes entrenada también, al tocar el acordeón decía que es un instrumento que se lleva arriba como si se llevara un bebé, como una mamá canguro que tiene un cangurito encima, adelante, ¿no? Y que es pesado. ¿Cuánto pesa tu acordeón? 10 kilos. 10 kilos. ¿Y se siente físicamente eso? Sí, se siente. Hay que tener unas buenas correas para sostenerlo bien. Pero también esto del fuelle hace que uno tenga muy cerca del pecho y una expresión muy desde adentro, que es un instrumento particular también en ese sentido, al tener el fuelle y estos 2 sistemas. No hay muchos instrumentos con 2 sistemas. Es como que hay que usar en simultáneo. Claro, tenés que aprender este sistema y este sistema. Tenés que aprender la mano derecha para tocar el teclado y la mano izquierda. Mano derecha y mano izquierda. Para tocar los botones. Claro, porque el piano, por ejemplo, vos tenés teclas, o la guitarra pulsás, por dar ejemplos de instrumentos. ¿Y se siente en el cuerpo la vibración? Se siente mucho. Y creo que tiene ese arraigo con el litoral, con nuestra gente, con nuestra identidad, nuestra cultura, porque las melodías expresan muy desde adentro del corazón, del sentimiento, lo que se vive en el litoral cuando se suena la música, digamos. ¿Y es gauchito el instrumento o es retobado? Les pregunto porque hay veces hay músicos que con una guitarra, por ejemplo, dicen, no, esta guitarra hoy no quiere tocar, no quiere que la toquen, claro. Está un poco rebelde. Los cambios de temperatura, la humedad, etcétera, etcétera. ¿El acordeón siempre está o por ahí? Hay que cuidarlo como todos los instrumentos porque sí sufre, digamos, los cambios de temperatura, pero la verdad que se la bancan bastante, sobre todo estos acordeones que son más antiguos así. Como decía Natalio, tienen ya unos años y fabricados con voces italianas, tienen su sustento en diferentes temperaturas y demás, no hay problema. Claro, acá, por ejemplo, hace frío respecto a Entre Ríos, está húmedo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se registra en el sonido eso? No, en principio no, pero hay que cuidar los cambios bruscos de temperatura, o sea, estar afuera y pasar a un local que está adentro muy calefaccionado, eso sí le puede afectar. El acordeón es un instrumento bastante resistente, bastante duro, es mezcla de acero, madera, cuero, son como productos naturales muy bien ensamblados. Por ejemplo, una guitarra que está tensionada a las cuerdas, un golpe puede hacer
partirse el puente o el mango de la guitarra o el cuello de la guitarra se puede partir por la tensión. El acordeón no es que resista golpes también, pero es un instrumento fuerte en ese sentido. Mucha gente lo ha tocado en la historia caminando, sí, marchando, sí. O bailando. Ahí, por ejemplo, la lógica de tenerlo colgado, que es un instrumento portable, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Sí, se usa mucho en los bailes, generalmente se toca parados. Se busca esa, también luce más a veces estar si parado. hacemos de cuenta que estamos en un baile y se paran y tocan de parado, a ver qué diferencia hay. Nadie nunca marchó con un piano, quiero decir. Pero es pesado, o sea, les resulta pesado. 10 kilos. Pero digo, pueden tocar parados, o sea, yo sé que pesa 10 kilos, pero quiero saber si no les resultaba a ellos. No, solemos tocar, pero no nos va a quedar. Sí, ahora se pueden sentar. Gracias por hacerlo. Les quiero contar que la Asociación Civil de Costa a Costa, de la que hablaba Natalio recién, logró que se declare el 15 de junio como el Día Provincial del Chamamé entrerriano. Respecto a esto, ¿no? Al chamamé, todos sabemos que Corrientes, Misiones, Entre Ríos, son la Mesopotamia, tienen cada una sus expresiones chamameceras. ¿Hay interna con los correntinos o con los misioneros respecto al chamamé? ¿Por qué el chamamé entrerriano? Bueno, ya lo hemos mencionado, pero hay un estilo muy particular de tocar el chamamé en el norte de Entre Ríos. En Entre Ríos. Hay muchos referentes, como por ejemplo Edmundo Pérez, Abelardo Di Mota, Ricardo Sandomeni, Ismael Torales, Francisco Casís, y podría seguir nombrando unos tantos más, que han generado una manera de tocar el chamamé en Entre Ríos. Más lento, más melancólico, dijiste recién. Sí, más en tonalidad menor, que la tonalidad menor sería algo así, ¿no? Suena como más oscuro, más tristón, si se quiere, pero no por eso más lento. O sea, por ahí va el estilo de chamamé en Entre Ríos, y alrededor de ello estoy hablando de músicos que tocaban a partir de la década del 40, o sea, no son expresiones nuevas, por así decirlo, sino que con el advenimiento del chamamé en las grandes disquerías, digamos, en su momento, también estos músicos surgieron tocando de esta manera. Y muchos integraron conjuntos que compartieron con correntinos. Por ejemplo, el Cuarteto Santa Ana, claro, muchas veces estuvo integrado por entrerrianos como Julio Luján o Francisco Casís, por ejemplo, en su momento, que integraron el Cuarteto Santa Ana y le dieron un poco este toque. El Cuarteto Santa Ana en algunos momentos tocó muy al estilo entrerriano, porque tenía esos músicos, Montiel en su grupo y lo incorporó. Por eso cala hondo también en el corazón entrerriano Montiel en su momento. El principal festival de chamamé federal con ¿cuántos tiene federal? Casi 50 años. Sí, 45 años. 45 años. En el norte entrerriano, el nombre del escenario del escenario mayor es Ernesto Montiel. Y por ejemplo ahí hay una comunión entre correntinos y entrerrianos en ese Cuarteto Santa Ana. Pero bueno, nosotros quisimos dejar esa figura de Abelardo Di Mota, que grabó muchísimos discos, que mucha gente lo sigue, lo toca, y que es como nuestro referente más cercano, porque está en el corazón de la provincia de Entre Ríos. Falleció en el 92 Di Mota, en 1992, y quedó su música andando y latiendo en la provincia,
a través de esta reivindicación que hizo el movimiento de Costa a Costa, logramos generar esta ley, de decir, bueno, celebramos nuestra manera de tocar el chamamé con ese estilo de chamamé entrerriano. Una identidad chamamecera entrerriana propia. Les pedimos una más y no lo jodemos más. Si están de acuerdo, la actuación de este domingo 13 de julio es a las 20:30 en Páramo Cultural. Bueno, vamos con justamente Causa Entrerriana, que sonó un poquito ahí, lo tocamos entero. Vieron que existe esa broma sobre el final del tango que es chan, chan. Sí, hay un final también de chamamé, ¿no? Por supuesto, sí. Hay finales. Ahí suena. Ahí tienen final de chamamé. La opinión y las cosas que dicen nuestros oyentes, Jorge Berg, sobre el principio, cuando yo dije qué difícil decir acordeonistas. Acordeonistas. Él dice es acordeonisto, pero escribe acordeó. No acordeón, ¿no? Acordeonisto puede ser. Pero se usa acordeonisto como. O cordionista o cordionisto, sacándole la A también. O como bombisto, digo, masculinizar. En el campo se usa, O violinisto, ¿no? Es otra forma de decirle. Estoy escuchando desde Concepción del Uruguay, nos dice Marcelino Román, Concepción del Uruguay, la histórica. Un fuerte abrazo de la provincia que se parece a un corazón. ¿Por qué Concepción del Uruguay? Vos que sos de Concepción, la histórica... Concepción del Uruguay es por la Inmaculada Concepción, a orillas del río Uruguay, y bueno, le voy a decir que nosotros somos orgullosos de nuestra historia porque es la capital histórica del país. Allí estuvo Pancho Ramírez, allí estuvo Urquiza, allí en 1815 se celebró el Congreso de los Pueblos Libres, que fue una celebración de independencia anterior a Tucumán, que convocó a Artigas, y también fue allí en Concepción del Uruguay, y que ahora lo recordamos. Esa independencia después se sumó a la del 9 de julio, que es la que conocemos hoy día, pero bueno, tiene mucha historia la ciudad, desde Pancho Ramírez, Urquiza, López Jordán, diferentes... y Artigas ha metido en el medio. Y Artigas, que bueno, tuvo mucha injerencia en la época posterior a Ramírez. Estamos hablando de la República Entre Ríos, 1819-1820. Y lo digo porque escuché tantas veces en radio, nos escriben desde Concepción del Uruguay, gracias a los hermanos uruguayos.
No, Concepción del Uruguay queda en la Argentina, en Entre Ríos, sí es por el río Uruguay y no por el país que lleva el nombre del río. Tiene ahí el río que es muy lindo en esa zona, ahí con los balnearios, las playas, así que quien quiera visitarnos, ahí, por supuesto, será bienvenido. Y tengo un mensaje un poco monotemático de Graciela Esther Torres, que dice, por favor, Puerto Sánchez. Segundo mensaje, por favor, que toquen Puerto Sánchez. Tercer mensaje, por favor, Puerto Sánchez. Ya tienen fans. La cuarta, por favor, que toquen Puerto Sánchez. El quinto mensaje, por favor, Puerto Sánchez. ¿Qué le pasa a nuestro oyente con Puerto Sánchez? Clásico del repertorio entrerriano de Jorge Méndez. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Y pueden tocar un poquito porque para que el oyente nos diga una vez gracias después de 6 mensajes con los... Hermoso, gracias en nombre de nuestra oyente. Hola, nos dice un oyente, soy una uruguaya radicada en Capital Federal hace muchos años. Los quería felicitar por la exquisitez de los programas. Tienen ustedes una cultura olvidable. El que escribía recién, inolvidable, dice, el que escribía recién desde Concepción del Uruguay. Hola, por olvido no puse el nombre, soy Daniel Torresán. Desde Concepción del Uruguay, Marcelino Román es un poeta entrerriano. Así que, bueno, gracias a todos por la intensa participación. Ahora Graciela Esther Torres, que era la que pedía Puerto Sánchez, Puerto Sánchez, Puerto Sánchez. Gracias, se despierta Puerto Sánchez en mi corazón, era de ahí. Bueno, un abrazo por eso grande insistía tanto, y está viviendo acá, toquen, toquen, toquen la canción de mi pueblo, ¿no? Está muy bien. Gracias por haber venido al programa, Por favor, Carlos. Un placer. Y que disfruten este domingo, ¿no? ¿Muchos entrerrianos o mucho público mixto aquí en Buenos Aires cuando tocan? Bueno, esperemos que nos acompañen, así que invitamos a la entrerrianada, como le decimos, y a la gente al público que quiera sumarse a conocer también un poco del repertorio, que es muy vasto, muy rico el repertorio de música entrerriana con sus distintos géneros. Y bueno, nos van a estar ahí acompañando Enramada Dúo, Jimena Gómez, Julieta Darquier. Julieta Darquier y bueno. Pico Silva. Exactamente. Acá, es suerte tener el papel en la mano. El Abelardo Dimota nació en Villaguay. En Villaguay. O sea, en el mismo lugar donde nació Liliana Herrero. Exactamente. De Villaguay, más o menos. Liliana, ¿estás escuchando? Te podrías ir, ¿no? A dar una vueltita, te queda cerca. Le mandamos un abrazo, hemos compartido con ella. Como estamos de las vueltitas yo me recontra iría. Es que está cerquita, además, la casa de Liliana de Carlos Calvo 3974. Gracias de verdad, Bueno, muchas gracias y los esperamos entonces el domingo en Páramo Cultural. Bueno, gracias, si Carlos. Entre Ríos entra en guerra, Argentina la va a ayudar. Muchas gracias.